7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos, en Punto Noticias. Primero saludar a Mateo Lignario, quien está haciendo la campaña electoral, las elecciones 11 de abril, y durante estos días obviamente se intensificarán los ataques de lado y lado, más que las propuestas, como ha sido la tónica de este último tramo. Pero en medio de esto se presenta este problema, este conflicto al interior del movimiento indígena, tanto en la CONAIE como en su brazo político Pachacutic, desacreditando a uno de sus dirigentes por haber decidido apoyar a una de las candidaturas, y viéndose ya forzados por las circunstancias también a cuestionar el apoyo que en su momento hizo su propia candidata vicepresidencial a la otra candidatura, me refiero a la del señor Guillermo Lasso. ¿Cómo cree usted que esto va a influir al momento de la votación en este sector del electorado que representa el movimiento indígena, que ha llamado en teoría o entre comillas al voto nulo, cuando hemos visto abiertamente la posición que han tenido tanto el señor Yacu Pérez con acercamientos con Lasso, con haberlo apoyado en anteriores elecciones, con los pactos que realizó para el reconteo de votos que finalmente no se dieron, y como lo ha hecho también la señora Vilma Cedeño? ¿Cómo cree usted que esto va a influir? Bueno, primero, buenos días. Bienvenido, Matthew. Por la invitación, siempre es un honor estar con ustedes. Creo que, bueno, estos últimos días muestran bien las divisiones que hay en el movimiento indígena desde meses, ¿no? No es nada nuevo. Y no es nada nuevo que dentro del movimiento indígena haya varias corrientes, ¿no? Entonces, habrá que ver cómo influye eso en la votación. Yo creo que estos últimos días, pues, de lo que estoy viendo, Andrés Arauz está pactando con varias organizaciones que me parece que es bastante interesante, porque finalmente lo que hizo Vargas, el presidente de la CONAIE, él no dijo que la CONAIE está apoyando a Arauz, sino que varias nacionalidades indígenas de la Amazonía y él están apoyando a Arauz, lo que es muy diferente, ¿no? No cayó en el error justamente de poner a su organización por delante. Entonces, digamos, finalmente este apoyo lo que le sirve a Andrés Arauz es entrar en un territorio en donde nunca ha tenido entrada, y la Revolución Ciudadana tampoco, que es la Amazonía, ¿no? Lo segundo es este acuerdo con la FEINE, la Federación de Indígenas Evangélicos del Ecuador, que igual tiene mucha acogida en la Sierra Centro, igual que es un territorio donde normalmente la Revolución Ciudadana, sobre todo desde 2013, no tiene mucha entrada a nivel electoral. Entonces, creo que habrá que ver, pero creo que estos movimientos de último momento, además, estamos allá algunos días de las elecciones, creo que sirven para entrar en algunos territorios y entonces a recoger unos votos que normalmente no tenían. En cuanto al movimiento indígena, creo que hay una disputa, hay que leer eso también como una disputa interna para la próxima presidencia de la CONAIE. Tengo entendido que van a hacer un congreso a inicios de mayo, y hay que entender todas estas movidas como como el inicio de una campaña interna dentro de la CONAIE, ¿no? ¿Cómo entender, Matthew, buenos días, las declaraciones de la tarde o mañana de ayer de Yacu Pérez y de Marlon Santi, que hablan de una supuesta reunión en donde a Jaime Vargas el correísmo le habría ofrecido un ministerio? No sé sobre la base de qué hacen esa acusación, pero lo que me deja duda es que incluyan a Isa en ese juego, Isa que sigue manteniendo la tesis del voto nulo, y esto a propósito de lo que usted manifestaba al cierre de la respuesta, de que en mayo próximo se viene la reestructuración de la dirigencia de la CONAIE, y uno de los personajes que va a pelear precisamente esa elección sería Leonidas Issa. Vendría, me parece, que un cisma interno a propósito de la declaración de ayer de Yacu Pérez y de Marlon Santi en contra de Issa, que va a ser su contendor. Bueno, primero hay que diferenciar Pachacutic y la CONAIE, ¿no? Bueno,
Bueno, esto se mueven entre las dos, pero Pachacutic es el brazo político y la CONAIE el brazo, la organización social, ¿no? La CONAIE no participó en las elecciones en la primera vuelta. Apenas al final mandó un tuit para decir que apoyaba a Yacu, pero no participó. Porque lo habían decidido así. Además, desde agosto hay acusaciones de que las propuestas de la CONAIE no han sido recogidas por el candidato Yacu Pérez. Entonces hay que leerlo como una disputa. Eso, digamos, históricamente hay corrientes en la CONAIE, corrientes que debaten entre ellas, que no están de acuerdo entre ellas, y es también lo que hace, digamos, la riqueza del movimiento indígena, ¿no? Yo diría que habría que leer el movimiento indígena como hay que leer otros procesos políticos. No todo es homogéneo dentro de un proceso político, dentro de organizaciones políticas, y hay que leerlo así. Después, no creo que va a haber un cisma, no creo que vaya a haber una ruptura. Lo que sí está claro que ayer la disputa, es una disputa para la presidencia de la CONAIE. Esta vez le toca a la presidencia a alguien, normalmente es una persona de la Amazonía y luego viene una persona de la sierra. Entonces la jugada de ayer contra Leonidas Issa me imagino que es también una jugada contra el sector que representa a Leonidas Issa dentro de la sierra para la disputa para la presidencia de la CONAIE. Yo lo estoy viendo así, no tengo mucho más información tampoco, ¿no? Martí, ¿usted cree que toda la CONAIE o todas las organizaciones que están agrupadas en la CONAIE o que están dentro del control de Pachacutic asuman esa decisión del voto nulo, que no haya más allá, tomando en cuenta esta división que es evidente además, ¿no? Que tomen en cuenta este llamado al voto nulo ideológico, digo entre comillas, ¿en verdad existe un voto nulo ideológico? Sí, bueno, primero, creo que hay que respetar este voto nulo. Estoy viendo, escuchando, leyendo. Por una parte dice este voto nulo favorece a Lazo, la otra parte que piensa que el movimiento indígena va a votar por Lazo dice que este voto nulo favorece a Arauz. Al final no favorece a nadie. El voto nulo es un voto nulo. No. El movimiento indígena tiene sus argumentos para estar a favor o en contra de los dos candidatos. Este año están en contra de los dos y votan nulo. Es un voto legítimo. Yo lo que sí creo que habrá que analizar después de las elecciones, me parece un poco peligroso esta jugada, ¿no? Porque están haciendo campaña para el voto nulo. No es lo llaman a votar nulo, están haciendo campaña para un voto nulo ideológico que la verdad no veo muchas ideas ahí, pero habrá que ver. Yo creo que es una jugada peligrosa porque no creo que vaya a haber mucho más votos nulos que en la primera vuelta. Es decir, incluso hay una amenaza, ¿no?, del pueblo Sarayaku de no permitir que ingrese el material electoral. Bueno, eso habrá que ver. Estas amenazas siempre es así. Habrá que ver si pasa. No creo que pasa, pero bueno. Pero lo que quiero decir es que en la primera vuelta hubo 10% de votos nulos. Digamos, si el voto nulo llega a 15%, ¿qué va a querer decir eso? ¿Qué quiere decir? Que finalmente la base más fuerte de la votación para Yacu Pérez era 5%. Es que ¿cómo habrá que analizar este voto nulo, no? No habrá que analizar que el 15% de voto nulo es porque Yacu Pérez llamó a votar nulo. Entonces, es peligrosa esta jugada, sobre todo después del buen resultado en la primera vuelta. Ahora, Matthew, es diferente llamar a votar nulo que hacer campaña para el voto nulo, ¿no? Matthew, ¿cuáles serán, digamos, los acuerdos más viables entre dos visiones que en algún momento parecían totalmente contrapuestas y adversas, la de la Revolución Ciudadana y la de el movimiento indígena? ¿En dónde podrían estar esos puntos de encuentro que permiten hoy que organizaciones como la FEINE y los indígenas amazónicos se sienten a dialogar con Andrés Arauz y le brinden su respaldo? Bueno, primero
visiones y prácticas políticas que son muy diferentes en la Amazonía y en la FEINE, de hecho, que en la Ecuarunari, por ejemplo, ¿no? La Ecuarunari es una organización, bueno, es la organización indígena de la Sierra, que es una organización mucho más ideológica, ¿no? En la Amazonía están acostumbrados a negociar con el Estado, con ONGs, con empresas privadas, entonces históricamente hay esta cosa de negociar, ¿no? Esta costumbre. Yo creo que, de todas formas, para cualquier gobierno que venga Arauz o Lasso, va a ser la práctica, ¿no? ¿Cómo Arauz o Lasso van a poder gobernar? ¿Qué pactos de gobernabilidad van a hacer? Porque en la asamblea van a tener que hacer pactos y entonces van a tener que negociar unas cosas. Cuando digo negociar unas cosas, estoy hablando a nivel programático. Yo sé que aquí a veces se acostumbra a negociar unos puestos y unos hospitales, pero yo estoy hablando a nivel programático. Entonces, el movimiento indígena tiene reivindicaciones desde muchos años, que sea a nivel de consulta previa, de educación bilingüe, yo creo que habría que hacer todo el tema del indulto a los perseguidos de octubre, perseguidos y perseguidas de octubre, bueno, etcétera. Hay unas reivindicaciones, hay unos gestos que hay que hacer para acercarse y dar dar de nuevo una cierta confianza de que sí se puede negociar, se puede acercar, se puede apoyar a un gobierno así, ¿no? Matthew, ¿cómo va a tomar el movimiento indígena, sobre todo las personas que participaron en las protestas de octubre de 2019, declaraciones del señor Yacu Pérez formuladas ayer en el contexto de esta rueda de prensa para desacreditar al señor Vargas, en el sentido de de una especie de deslegitimación del movimiento de octubre asociándolo al expresidente Rafael Correa? Yo creo que hay líneas rojas. Es decir, no es una casualidad que finalmente todos los sectores han rechazado, digamos, todos los sectores progresistas, lo que llamaría yo el neoliberalismo progresista, como un cierto feminismo liberal, un ambientalismo liberal, etc. Todos estos sectores que han apoyado a Lasso han rechazado octubre, ¿no? Y en octubre de 2019 estaban en contra de las movilizaciones. Y eso no es una casualidad. Y es interesante que en la última línea, en el último tramo de la campaña electoral de esta segunda vuelta, está volviendo con fuerza estas movilizaciones de octubre, que eran finalmente las grandes ausentes de la campaña de la primera vuelta. Incluso en el primer debate nadie habló de octubre, nadie. Y eso es un acontecimiento súper importante a nivel social en el Ecuador de los últimos años, ¿no? Pero quizás, a ver, ahí hay un detalle, Matthew, que me parece interesante también que lo mencione en la respuesta que le está dando a Licenia, porque cuando Andrés Arauz presenta su candidatura, una de las cosas que él propone es la creación de una comisión para investigar los hechos de octubre, cosa que ya lo hace la Defensoría y que en estos días entrega el informe. Pero Arauz había hablado del tema. Lo que me da la impresión es que quizás Arauz no quiso meterse mucho en el tema de octubre para que no le construyan un framing o un encuadre negativo, y fue prudente. Pero ahora en la segunda vuelta sí vemos que octubre cobra valor, porque sale este informe de la Comisión de la Verdad, y digamos que pone las cosas nuevamente a debate y con elementos muy interesantes, ¿no? Como por ejemplo el de los cientos de casos de violaciones de derechos humanos por parte de la fuerza pública. Octubre fue grave, es un tema de derechos humanos. Para ir rápidamente, es un tema, bueno, de reivindicar, digamos, la movilización social como un repertorio de acción legítimo en una democracia, pero también es un tema de derechos humanos. Hubo muchísimas violaciones de derechos humanos ahí. Yo estuve en la calle en octubre y la verdad nunca había tenido miedo por mi vida antes de octubre, en una manifestación, ¿no?
Y eso sí es una sensación que se queda. Pero yo creo que reivindicar, que octubre vuelva en la agenda, digamos, en la agenda electoral y política, es también una manera de trazar una nueva frontera política, ¿no? Es decir, yo creo que hasta ahora la campaña de la segunda vuelta, que de hecho, dicho de paso, fue bastante pobre a nivel de debate de ideas, y es bastante irónico cuando esto pasó después de normalmente un mecanismo democrático que tenía que ser el debate electoral entre los dos candidatos. Digamos, esta campaña volvió con fuerza la frontera correísmo-anticorreísmo, que finalmente eso fue la estrategia de Guillermo Lasso. Parece que Guillermo Lasso no se movió de 2017, se quedó con esta visión y esta frontera, quiso presionar esta frontera y al final le vuelve así como boomerang lo de octubre, que traza otra frontera. Traza otra frontera porque en octubre había el correísmo, el movimiento indígena y varias organizaciones ambientalistas, feministas, etcétera, en la calle. Y ahí en la calle las bases no estaban diciendo, tú eres correísta, entonces no, te vas. No, la gente se veía como un mismo colectivo que luchaba para una misma cosa, que era las medidas del FMI, en contra de las medidas del FMI. Y eso traza otra frontera política y permite acercamientos que claramente a Guillermo Lasso no le conviene. No le conviene. ¿Ya con la primera vuelta capitaliza algo lo de octubre o no, Matthew, a su criterio? Yo creo que sí, porque acuérdense que después de octubre, cuando se veía un poco las encuestas, todas las encuestas, había una muy buena imagen de octubre, de las movilizaciones, un poco menos en Quito, pero igual, había una imagen positiva de las movilizaciones, la gente apoyaba las movilizaciones y también denunciaba la actuación del gobierno, ¿no? Y además, digamos, las dos personas que surgieron de octubre, los dos líderes indígenas que surgieron de octubre, Vargas e Isa, tenían una muy buena intención de votos. Después que le hicieron, como se dice aquí, que le hicieron en Barcelona, en Pachacuti, eso es otra cosa. Pero ellos tenían mejores intenciones de voto que Yacu Pérez. Entonces, octubre, yo creo que una cosa es la lectura que hizo una prensa hegemónica, el bloque de poder, el gobierno de octubre, y otra cosa es lo que ve la gente a través de redes sociales, de medios alternativos, etcétera, y lo que ha vivido la gente, ¿no? Esta lucha contra las medidas de los subsidios, de eliminar los subsidios en plena crisis económica y social. Esta lucha es del pueblo, de la mayoría de las sociedades, de clase media baja hacia clase popular y pobre. Entonces, claro, yo creo que hay que reivindicar octubre. Y además hay que reivindicar octubre no solo políticamente, pero también como defensa, como manera de gestionar la movilización social y como defensa de los derechos humanos. Matthew, ¿cómo entender bajo ese contexto que usted menciona entonces la actitud que ahora tiene el señor Yacu Pérez? Porque si bien él capitaliza, como usted dice, ese sentimiento, esa reacción de lo de octubre para la primera vuelta, ¿cómo entender la posición que ahora tiene frente a esos hechos de octubre? Es que el problema de Yacu Pérez, bueno, para mí, ¿no? El problema de Yacu Pérez es que quiso desarrollar en la primera vuelta un discurso postpolítico, en el sentido de rechazar todo tipo de conflicto. Entonces, como quería posicionarse como un político nuevo que puede reunir a la sociedad, esta política de todos los colores, ¿no? Que vimos con Rodas o en Quito o Macri en Argentina, que rechaza el conflicto, entonces tenía que rechazar octubre. En su lógica postpolítica, ¿no? Cuidado.
El problema es que rechazando octubre rechaza una parte del movimiento indígena y rechaza la actuación de la CONAIE. Y eso a mí me parece grave, y yo no veo cómo Yacu Pérez puede volver a disputar la CONAIE después de rechazar, digamos, las grandes movilizaciones y lo que finalmente permitió a la CONAIE posicionarse de nuevo como una organización social importante en Ecuador, ¿no? Que fue octubre de 2019. Yo creo que hay que entenderlo así, esta voluntad de querer reunir todo el Ecuador, de presentarse con otra imagen, rechazar todo su pasado, digamos, de movilización social, etcétera. Y me sorprende que en estas elecciones me parece que digamos, los candidatos importantes, ¿no? Guillermo Lasso, Andrés Arauz y Yacu Pérez, incluso Hervas, pero Hervas finalmente es un objeto político difícil por el momento de analizar. Pero estas tres personas, es interesante cómo tienen dificultad para asumir su pasado, ¿no? Vimos en el debate que Guillermo Lasso no fue banquero, no, rechaza este pasado de banquero. Ni aliado de Moreno. Claro, no, pero bueno, me parece terrible los análisis que dicen que el correísmo gobernó con Moreno. Eso me parece terrible, me parece un error analítico horrible, me parece reescribir la historia, me parece una falta de respeto por todo lo que ha vivido este sector político, el correísmo, la Revolución Ciudadana estos últimos años, etcétera. Se refiere a los temas de persecución, sobre todo, me imagino, Mati. Sí, clarito. Persecución judicial, persecución política, persecución de los cuadros medios que trabajaron en el gobierno de Rafael Correa, bueno, etcétera, etcétera. Persecución mediática, lo vemos en este momento, bueno, etcétera. A lo que quiero venir es que hay una dificultad. Creo que hay una lectura de los equipos que les están diciendo cuidado con su pasado. Bueno, con el pasado de banquero se entiende, con todo lo que pasó históricamente con la banca, que sea al final de los años 90 o ahora con el gobierno de Moreno, se entiende, pero de ahí a rechazar al que así haber sido banquero me parece completamente loco. Y de parte de Andrés Arauz, me parece que Andrés Arauz representa bien el proceso de la Revolución Ciudadana, es decir, un proceso siempre en tensión, en disputa, ¿no? Y Andrés Arauz tiene esta tensión que yo siempre he dicho que es la tensión de no puede ganar sin Correa y no puede ganar solo con Correa. Entonces es una tensión que tiene que gestionar en esta campaña y que no es fácil gestionar. Creo que, bueno, reivindicar... Que eso puede ser una ventaja y al mismo tiempo que puede ser también una desventaja, ¿no? Porque el tener ese voto duro del 32 y pico % del correísmo le abre la oportunidad de generar estos puentes, ¿no? Este puente con Vargas, este puente con la FEINE, el de ayer con el Parlamento Laboral, que siguen siendo sectores que eran adversos al correísmo, y algunos otros también importantes, ¿no? Con empresarios, con académicos, que probablemente no estaban muy convencidos en la primera vuelta de respaldar a la Revolución Ciudadana y que ahora sí lo están haciendo. Es que creo que en estos últimos días Andrés Arauz está demostrando con los hechos que sí, que él es de la Revolución Ciudadana, pero como decía al inicio para el movimiento indígena, la Revolución Ciudadana también tiene muchos debates y muchas corrientes, ¿no? No es un proceso político homogéneo en que todos están así como con este dios Correa a la cabeza. No es así. Entonces, Andrés Arauz está demostrando que se puede reivindicar de la Revolución Ciudadana, de las grandes ideas y de lo progresista que ha sido la Revolución Ciudadana,
demostrando que se puede hacer política de manera diferente y acercarse a otros actores sociales que han sido críticos o a veces adversarios en los últimos años de los gobiernos de Correa, ¿no? Y eso me parece interesante, porque al final no es solo promesas o quedarse en palabras, son hechos. Habría que ver cómo hicieron estos acercamientos. Yo ahí no conozco más, pero me parece interesante que se logren estos acercamientos con normalmente organizaciones o personajes que fueron adversos, muy críticos con la Revolución Ciudadana. Eso me parece interesante, y me parece interesante no solo para demostrar otra manera de hacer política, más democrática, más abierta a los colectivos sociales, más abierta a la sociedad, hacia la sociedad, pero también es interesante porque lo van a necesitar, es decir, para gobernar van a necesitar pactos de gobernanza, que sea en la asamblea para pasar las leyes, que sea con la sociedad, que sea, porque al final los grupos de poder siempre se han opuesto duramente a la Revolución Ciudadana, van a seguir aquí y van a seguir así. Y ahí estoy hablando de algunos grupos económicos, algunos grupos financieros, estoy hablando de medios de comunicación, estoy hablando de la derecha dura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos siempre van a estar y entonces hay que hacer pactos con otras organizaciones políticas y sociales para justamente lograr gobernar y lograr salir de esta crisis económica, social y política en la cual el gobierno de Moreno nos metió, pero hasta el fondo. Muchísimas gracias, Matthew, por su tiempo y por la información, el análisis que nos ha permitido realizar esta mañana. Matthew Licuán, analista político que ha estado con nosotros. Muchísimas gracias. Muy amable, Matthew. Gracias a ustedes.